En el punto número 5 vamos a trabajar con progresión aritmética. ¿Esto qué quiere decir? Es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos va a ser constante. O sea, siempre va a ir aumentando o disminuyendo una cantidad constante, la cual vamos a llamar diferencia. Y la vamos a simbolizar con una letra, la letra D, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una sucesión de números 2, 5, 8, 11, 14 y la sucesión sigue, ¿sí? Es infinita. Lo que llamamos diferencia es lo que aumenta cada término, que siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Y que siempre va a ser constante, que puede ir aumentando o puede ir disminuyendo, ¿sí? En este caso, esa cantidad constante que aumenta es el número 3, porque para pasar de 2 a 5, sume 3. Para pasar de 5 a 8, volví a sumar 3. Para pasar de 8 a 11, sumé 3. Para pasar de 11 a 14, también sumamos 3, ¿sí? O sea que en esta sucesión de números, la diferencia, o sea, el número constante, que en este caso va subiendo, va a ser 3 positivo, ¿sí? Bien. A cada término lo vamos a llamar como A sub, y en este caso vamos a poner la posición que ocupa, ¿sí? El 2 se va a llamar A sub 1 porque va a ser el primer término. El 5 se va a llamar A sub 2 porque va a estar en segundo lugar. El 8 se va a llamar A sub 3 y así sucesivamente con cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, a saber, siempre tenemos que saber la diferencia, o sea, cuánto va aumentando o disminuyendo. Siempre tenemos que saber quién es el primer término de esta sucesión, ¿sí? Y bueno, y con esto vamos a poder calcular, por ejemplo, si yo les pido la suma de los 10 primeros términos. Yo quiero saber cuánto suman los 10 primeros términos, pero acá no tengo los 10 primeros términos, solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. Me estarían faltando 5 más, ¿sí? Entonces, para calcular esa suma, vamos a necesitar la siguiente formulita, ¿sí? Dice la suma, voy a poner la cantidad de términos que voy a sumar 10, y lo que me pide la fórmula es lo siguiente. El primer término lo tengo. ¿Cuánto vale el primer término? A sub 1, el que está en primer lugar. En esta sucesión, vale 2. 2, ya lo tenemos, lo podemos reemplazar. Más A sub 10. A sub 10 sería el término que está en la posición número 10, pero acá no lo tengo todavía. Lo puedo calcular sumando 3 hasta llegar a la posición 10, o lo puedo calcular usando esta formulita. Para encontrar entonces el número que está en la posición número 10, podemos hacer lo siguiente. Podemos sumar 3 hasta llegar a la posición a sub 10. A 14 le voy a sumar 3, me va a dar 17. A 17 le voy a sumar 3, me va a dar 20. A 20 le voy a sumar 3, me va a dar 23. A 23 le voy a sumar 3, me va a dar 26. Y por último, a 26 le voy a sumar 3 y me va a dar 29, ¿sí? O sea que el término que está en la posición A sub 10 es 29, ¿sí? Pero si trabajamos con números más grandes, o sea, si yo pido la suma de los 30 primeros números, no vamos a poder hacer esto hasta llegar a 30 porque se va a hacer muy largo, ¿sí? Podemos usar esta fórmula, miren, la que está escrita en verde. Dice A sub n, o sea, n es en la posición que yo quiero encontrar. Yo quiero encontrar el término que está en la posición número 10. La fórmula me dice A sub 1, que lo tengo, el término que está en la posición número 1 es 2, más n es la misma n que está acá. Si yo busco el término que está en la posición número 10, acá voy a poner 10. Menos 1, acá la fórmula siempre dice menos 1, ¿sí? Por D. ¿Quién era D? D era la diferencia, la constante que nosotros vamos aumentando o disminuyendo, ¿sí? Puede ser un número positivo o negativo.
En este caso iba la sucesión de 3 en 3, ¿sí? Bien, resolvemos primero el paréntesis. 10 menos 1 es 9, ¿sí? 9. Hacemos entonces 2 más 9 por 3. Resolvemos primero la multiplicación, ¿sí? Primero resolvimos el paréntesis, después la multiplicación por 3. 3 por 9 es 27 y 27 más 2 es 29, ¿sí? Nos dio el mismo valor, esto sería a sub 10, que cuando fuimos sumando término a término, ¿sí? Podemos usar la fórmula o ir sumando de 3 en 3 hasta llegar a ese término, ¿sí? Lo que tiene la fórmula es que cuando yo pida la posición de un número que sea muy alto, me va a convenir usar la fórmula, si no me lleva tanto tiempo. Bien, miremos ahora la suma. La fórmula de la suma me dice, voy a sumar en este caso 10 términos, ¿no? Voy a hacer ese 10 porque voy a sumar todos estos términos. Y me pide el primer término, que lo tengo. El primer término es 2, más el término que está en la posición número 10, es el que acabo de averiguar, 29. Multiplicado por n, ¿sí? Acá está la fórmula original. N, que es la cantidad de términos que yo voy a sumar, va a coincidir con esta n, ¿sí? Son 10. Dividido 2, acá siempre vamos a dividir por 2, es parte de la fórmula, ¿sí? Hacemos esas cuentas y vemos cómo queda. Hacemos entonces 29 más 2, que es 31, lo multiplico por 10, me va a dar 310, y a eso lo divido por 2, me va a dar 155, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo los 10 términos de esa sucesión, me tiene que dar 155, ¿sí? Esto lo pueden corroborar cuando es un número pequeño con la calculadora. Si yo sumo esos 10 términos, ¿sí? Hago 2 más 5 más 8 más 11 más 14 más 17 más 20 más 23 más 26 más 29 me tiene que dar 155, ¿sí? Que fue lo que nos dio acá, ¿sí? De esa forma vamos a calcular entonces la suma de la cantidad de términos que nos pida. Bien, vemos otro ejemplo. Si yo tengo como dato a sub 1, o sea, el primer término de la sucesión, y sé que la diferencia es 1, o sea que el primer término va a ser 3, ¿sí? O sea, el siguiente va a ser 1 más, va a ser 4, el siguiente va a ser 5, 6, 7, 8, ¿sí? Va de 1 en 1. Yo ahí armé la sucesión. Tengo el primer término a sub 1, ¿sí? Que sería 3. Y tengo como dato la diferencia, o sea, sé que va a ir de 1, saltando de 1 en 1, ¿sí? Bien, pero me pide en este caso que calcule la suma de los 50 primeros términos, o sea, la suma de 50 términos de esta sucesión, ¿sí? Recordamos entonces que para calcular la suma voy a poner la cantidad de términos que voy a sumar, en este caso van a ser 50. La fórmula me pide como dato a sub 1, o sea, el primer término, y me pide como dato el último término. El último término es a 50, ¿sí? El que está al final de la suma. Todo esto multiplicado por n, o sea, la cantidad de términos que va a ser 50, y todo esto dividido 2, ¿sí? Acá tenemos la fórmula para recordar. S sub n, la cantidad de términos 50, el primer término, el último de la sucesión, y n, que es la cantidad de términos como vimos acá. Bien, ¿quién es mi primer término? Lo sé, es 3. Ahora, ¿quién es el último término en el que está en el puesto 50? No lo sé, y no lo voy a poder calcular sumando 1 porque es un número muy grande. Entonces vamos a calcular a 50, ¿sí? Que sería mi último término de la suma, donde corto la suma.
Bien, la fórmula me dice entonces A, 50, que es la n que estoy buscando, el número 50. Primer término lo tengo, es 3 más n menos 1, n en este caso es 50 menos 1, multiplicado por la diferencia es 1, me lo dieron como dato. Lo primero que resuelvo, recuerden, es el paréntesis, me va a quedar 3 más 49, que lo voy a multiplicar por 1, o sea que me va a dar 49, ¿sí? Y a eso le voy a sumar 3, me va a quedar 52, es el valor de ese término, ¿sí? Si yo sigo sumando 1, hasta llegar a esa posición voy a llegar a 52. 52 es lo que vale, en este caso, a 50. Todavía no tengo la suma, ¿sí? Bien, para calcular la suma voy a poner la suma de los 50 primeros números. Lo habíamos dejado acá, miren, el primero lo tengo, vale 3. El término que está en la posición 50 vale 52. Todo esto va a ir multiplicado por n, que es la cantidad de términos que voy a sumar 50, y dividido por 2, ¿sí? Me va a quedar entonces en el paréntesis 55, que lo voy a multiplicar por 50, ¿sí? Esto me va a quedar 2750 y lo voy a dividir por 2, ¿sí? Nos va a quedar 1375. Este es el valor de la suma, si yo sumo los 50 primeros términos, ¿sí? Bien, así es el ejercicio que ustedes tienen que hacer en el punto número 5, ¿sí? Tienen como dato el primer término, tienen como dato la diferencia y les pide hallar la suma de los primeros 30 términos, ¿sí? El problema 6 es muy similar, está expresado como un problema, pero es exactamente igual, ¿sí? Dice Javier, por limpiar el muro de 15 metros de largo, cobra por el primer metro 2 pesos. O sea, la sucesión va a arrancar en 2 pesos, que es lo primero que va a pintar, o sea, lo primero que va a recibir por un metro de pintar el muro. Si pinta 2 metros va a recibir 7, o sea, de 2 va a pasar a 7. Si pinta 3 metros va a pasar a 12, ¿sí? Acá lo que estamos armando es la sucesión, va de 2 a 7, de 7 a 12 y de 12 a 17 y así sucesivamente, depende de los metros que pinte este señor, ¿sí? Más metros pinte Javier, más plata va a recibir. En realidad puede pintar hasta 15 metros nada más porque el muro mide eso. Dice, ¿cuánto cobró Javier por este trabajo? ¿Sí? ¿Cuánto cobró por la suma, en este caso, de pintar 15 metros de muro? ¿Sí? Lo que tenemos que calcular acá es cuánto cobró por pintar 15 metros de muro.